Dicen que los apodos de la juventud quedan casi siempre perennes. Fernando Rospigliosi estudió en la Universidad Católica y era conocido con el seudónimo de El Gusano. Era la chapa que le pusieron los amigos de la Católica. Sus ex amigos ahora dicen de él que se ofuscaba constantemente y se tornaba violento cuando era refutado. Era, dicen, un patán de tercera. En esos tiempos, el 30 de mayo de 1965, se creaba Vanguardia Revolucionaria, un partido marxista cuyos dirigentes más conspicuos eran Ricardo Napurí, Ricardo Letts Colmenares y Edmundo Murrugar. En 1968, el Frente Revolucionario Estudiantil Socialista, FRES, de la Pontificia Universidad Católica, acuerda ingresar a este nuevo partido, Vanguardia Revolucionaria. Allí estaban Javier Díez-Canseco, Agustín Aya La Torre, Diego García Sayán y posteriormente el personaje Fernando Rospigliosi. Tuvieron cierta influencia en la Confederación Campesina del Perú. Dicen que Díez-Canseco y Rospigliosi fueron enviados a hacer un trabajo político en el Frente Minero, pero eran los tiempos de Juan Velasco Alvarado, eran los tiempos de las expropiaciones, y eso afectó el trabajo político de Vanguardia Revolucionaria. Velasco, para Vanguardia Revolucionaria, era un gobierno reformista burgués y por lo tanto ocasionó múltiples divisiones al interior de la izquierda. En 1976 se crea la revista Amauta, que es una importante revista para la izquierda nacional, sobre todo porque ahí se enfocaban las luchas populares de ese tiempo, cosa que la prensa parametrada no lo permitía, ya que estábamos en una dictadura. Y este Rospigliosi era uno de los responsables, decían, era una especie de comisario de redacción, era un censor, una especie de Catón, y ejercía una dictadura personal. Apareció a su vez Marca. En esta nueva obra de la izquierda peruana, Marca, ni siquiera fue convocado Rospigliosi, porque tenía fama de divisionista. Renunció a Vanguardia Revolucionaria y volvió a la Universidad Católica para ser profesor. Inició también sus inicios en Caretas, ya que va a ser después editor. Ahí donde dicen algunos autores que comienza a relacionarse con las ideas conservadoras. Lo cierto es de que en el año 2000 y en el 2001 se vuelve asesor de campaña de Toledo. 2 veces fue ministro del Interior en el gobierno de Toledo. Toledo había ingresado con una promesa: no privatizar en Arequipa. Había hecho una promesa de no privatizar Egasa y Eguesur, pero eso lo hizo solamente por campaña. Ya cuando estaba en el gobierno, dijo que iba a privatizar. Entonces se organizó el Frente Amplio Cívico de Arequipa, que se enfrenta al gobierno traidor de Toledo. En este enfrentamiento, Rospigliosi respondió a sangre y fuego, ya que él era ministro. Fallecieron Edgar Pinto Quintanilla y Fernando Talavera. Hubieron 318 heridos. Rospigliosi decretó el estado de emergencia y movilizó a las Fuerzas Armadas. Hubo una brutal represión dirigida por él. La movilización fue en toda la Ciudad Blanca y tuvo el apoyo de todo el Perú. Al final, Toledo tuvo que retroceder y el traidor de los 4 suyos tuvo que ver la derrota a lo que él nunca supuso. Lo cierto es que David Maisman, uno de los cercanos a Toledo, dijo que Toledo y él no querían la privatización, pero fue, según lo que dice Weisman, Rospigliosi el que dijo: privatiza nomás, yo me encargo de Arequipa, yo tomo Arequipa. Bueno, eso está en una grabación de David Weisman. Lo cierto es que al final de este cargo va a ser destituido por la población, pero asumió la oficina del Consejo Nacional de Inteligencia como presidente, una por otra. Pasó un tiempo y él volvió nuevamente a ser ministro en ese mismo gobierno, pero sucede ahora el caso Ilave. Va a ser destituido como ministro del Interior
por no lograr negociar una protesta que acabó con la muerte de un alcalde de Puno. Él dijo: asumo la responsabilidad por no enviar policías a Ilave. Yo tomé la decisión de que la policía no intervenga. Bueno, lo cierto es que no protegió al alcalde de Ilave, Cirilo Robles, y este murió asesinado. Era realmente un incapaz y él mismo reconocía su mediocridad. En 2005, según un cable difundido por Wikileaks, fue un asiduo concurrente a la embajada norteamericana. Se reunía con consejeros del Departamento de Estado. ¿Qué hacía ahí Rospigliosi? Nadie lo sabe. Él dice que le pidió ayuda al embajador norteamericano, James Strobel, para frenar el avance de Humala en las diferentes regiones, sobre todo, qué casualidad, en las zonas cocaleras. Según Wikileaks, esta reunión se vacía con Rubén Vargas, exdirector de Defensa Nacional. Lógicamente que lo que después llamó la atención fue el aumento de sus ingresos. Los que conocen dicen que probablemente era un agente encubierto de la CIA y de la DEA. Cuando se descubrió esto y fue público, él se jactaba de haber sido sirviente y decía él que había salvado al país del caos. Lo cierto es que terminó trabajando en el comercio de los Milo Quesada y en Canal N, que terminó siendo, como ya todos lo saben, Canal M. Se presentaba ahora como analista, también como politólogo, y algunos lo presentaban como senderólogo. En el año 2015, PPK era el candidato presidencial y él era el jefe de campaña, pero solamente 3 meses, porque lo despidieron. ¿Y por qué lo despidieron? Porque él fue responsable del descenso en las encuestas. Realmente cuando salió él, PPK comenzó a subir. Es que él tenía un lenguaje muy ofensivo y descalificador, decían. Lo cierto es que hablaba muy mal de Fuerza Popular, cuyo enemigo era Keiko. Él decía, y está en las grabaciones, que Alberto Fujimori y Montesinos luchaban contra él, que Keiko sabía todo sobre la corrupción de su padre, que Keiko vivía a cuerpo de rey. Lo cierto es que este personaje, para ganarse al pueblo y para olvidárselo del Arequipazo y los deslaves que hemos citado, mencionaba a Keiko, aprovechando la situación del país. Este termina siendo el Felpudini, el chaleco de Toledo, de PPK y de Keiko. Bueno, lo cierto es que renunció, y cuando renuncia al partido de PPK, criticó a su amigo Carlos Basombrío, y lo hizo en un panfleto en el diario El Comercio. Basombrío, en un famoso Twitter, le respondió: yo solo conocía a un gusano que bajó al alacrán y de ahí bajó a la nada. En el año 2020 fue contratado por Fuerza Popular, una consultoría de seguridad, y fue presentado como analista político independiente de una empresa FRC. Lo cierto es que recibió 180.000 soles de los fondos públicos de la OMPE. Está de más decirlo que ese dinero es dinero de todos los peruanos. Él se hacía pasar por un columnista independiente que trabajaba en El Comercio, en el Diario Expreso, pero lo cierto es que estaba asesorando a Keiko Fujimori. Oh maravilla, fue presentado como parte del equipo técnico de Keiko para las elecciones del 2021 y apareció como postulante al Congreso. De crítico a sirviente. Lo cierto es que estaba apareciendo ya el personaje. La campaña final, esta vez contra Castillo, destacó por su racismo extremo. Por ejemplo, el colmo fue cuando usó como burla el nombre del hijo menor de Castillo. Era obvio que ese era un nivel de él, un nivel gusano. Recuerdo también aquel debate famoso con Avelino Guillén. Él le dijo su verdad. Cuando pretendía él ser abanderado de la anticorrupción, Guillén le dijo que cómo puede ser posible que el miembro de una organización criminal quiera luchar contra el crimen. Derrotado, no sabía cómo ir. Entonces comenzó a gritar: fraude, fraude.
Lo cierto es que asumió la defensa de Pedro Chávarri, de los Cuellos Blancos, de los Hermanitos, de la fiscal de la Nación sin tesis, de la SUNEDU Bamba. Lo cierto es que su objetivo era agusanar al Perú. Su obra maestra se llama El arte del engaño y pretende engañar y sobre todo hacer olvidar su triste papel de colaborador eficaz de corruptos. Recuerde, solo la verdad nos hará libres. Muchas gracias.